Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si un texto es independiente, por necesidad es antiguo también. Hay maneras de establecer si un texto es antiguo y hay formas de establecer si un texto es independiente. Ambas características van de la mano. El día de hoy vamos a hablar acerca vamos a tratar de mostrarles por qué decimos que el texto, el arquetipo y el perfil de la familia 35 son independientes. Independientes tanto de la masa bizantina como de los manuscritos alejandrinos. Si y recuérdenme, no estamos hablando de los manuscritos, estamos hablando del texto que está en los manuscritos. Podemos saber, digamos, o no saber así con certeza y seguridad, pero se puede llegar a una datación de algunos papiros, algunos unciales. Entonces, digamos, se puede saber que el códice sinaítico es de principios del siglo, perdón, de mediados del siglo cuarto y que el Vaticano es considerado como de principios del siglo cuarto. Am, entonces, si tomamos eso como verdadero, se puede datar el texto que aparece en esos documentos. Ahora, con respecto a los documentos del siglo X al XV, podemos decir que tal manuscrito es del siglo XIV, por ejemplo, pero no sabemos qué tan antiguo es su texto. Solo con ver el manuscrito no podemos saber qué tan antiguo es el texto. Es decir, requiere un análisis más profundo. Y aquí es cuando viene el asunto de determinar, de agrupar empíricamente los manuscritos según su tipo de texto, y la familia ya ha sido agrupada empíricamente. Determinar su credibilidad interna como familia, ¿verdad? Como grupo de manuscritos, ver qué tanta coherencia interna tiene. Y hemos visto que la familia 35 es el grupo de manuscritos de mayor coherencia interna. Y luego determinar las relaciones de este tipo de texto, de este grupo de manuscritos o de cualquier grupo de manuscritos con otro grupo de manuscritos que ha sido agrupado empíricamente. Hemos visto esto en parte en el video que es un poco largo, en el cual hablo acerca de la metodología de la familia, lo pueden buscar. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar entonces en lo que es muestras de por qué decimos que la familia 35 tiene un texto independiente. Así que espero que les guste. Vamos a hablar entonces de la independencia de la familia 35. Primero vamos a mostrarles una veintena de ejemplos a través de todo el Nuevo Testamento. Luego vamos a hablar específicamente de la independencia de la familia en un libro, que sería el libro de Santiago o Jacobo. Y luego vamos a hablar de la independencia de la familia en un grupo de libros del Nuevo Testamento, en este caso las epístolas católicas, que por católico no me refiero a católico romano, sino que es el nombre técnico para universal, epístolas universales. Definición. Esta es una definición de lo que, dentro de lo que he podido estudiar de la independencia de los textos. Esto sería lo más próximo que les puedo llegar a explicar, a compartir. Un texto es independiente cuando tiene lecturas propias, es decir, lecturas privadas, eh, propias, diagnósticas, que no comparte con textos contemporáneos, lo que asegura su existencia como una entidad por separado. al, al, al ser un texto, y en este caso el arquetipo de la familia, independiente de los demás textos, esto nos asegura que existió por separado
al mismo tiempo que las demás lecturas. Las demás lecturas o los demás textos. Así que entonces vamos a refrescar un poco la memoria con respecto a lo que nos referimos con masa bizantina eh, o KX. Esto está basado en las páginas 163 a 165 de The Identity of the New Testament Text for KR o F35 independiente de KX y antigua, basados en TUT y en ECM. Ahora, eh, haciendo un paréntesis para recordarles, refrescar la memoria con respecto a los tipos de textos brindados por la crítica textual clásica, ellos ya no se apegan tanto a esto, pero esto es lo que se enseñó por más de 100 años. Tenemos el grupo bizantino conformado por un 95% de todos los manuscritos griegos. Por eso esa pelota grande, ¿verdad? No está tan bien definido, no es monolítico, por así decirlo. Está compuesto por varias líneas de transmisión textual. Tenemos el grupo occidental, que es uno o dos manuscritos. El grupo cesareo, que son más o menos dos docenas de manuscritos. Uno sería la familia 1 y el otro la familia 13, pero estas familias no están afuera de los evangelios. Y el grupo alejandrino que los pongo las pelotitas rojas por separado porque no es un grupo cohesivo. Y Hermann von Soden, él encontró al cotejar entre 500 y 900 manuscritos, él encontró un grupo que él consideró que era un grupo bien cohesivo y le denominó KR, porque él consideró que era una revisión del texto bizantino realizada en el siglo XII. La crítica textual clásica había considerado desde principios del siglo pasado, bueno, finales del antepasado y principios del pasado, que el texto bizantino proveía de una edición, de una recensión, así se le llama, hecha por Luciano. Luciano entiendo yo, de Antioquía o de Siria. Y este señor, decían ellos, ya no dicen eso, pero es lo que decían y lo que mucha gente en vida creyó y murió creyendo, lamentablemente. Ellos decían que Luciano había tomado los manuscritos alejandrinos, los manuscritos occidentales, y había creado el tipo de texto bizantino. Ese fue el origen del texto bizantino. Entonces, con eso en mente, supongo que von Soden dijo, bueno, si el texto bizantino fue creado en el siglo IV, este texto KR, que se parece tanto, tiene mucha coherencia, yo opino, según él, que fue creado en el siglo XII. En el siglo XII, es decir, que lo que ellos hacen al momento de hacer el texto crítico es una creación, una fabricación hipotética. Ellos toman de forma ecléctica de varios textos y arman un texto artificial. Entonces, lo que ellos hacen es lo que ellos creen que se hizo también en el pasado, lo cual a mí me parece interesante. Ahora, este grupo KR fue estudiado, ha sido estudiado a profundidad los últimos 25 años por el doctor Wilbur Pickering y él le cambió de nombre a Familia 35 porque el manuscrito 35 es el manuscrito de menor número de la familia, que cada manuscrito, a cada uno se le ha asignado un número arbitrariamente, pero el 35 es el de menor número que representa fielmente la familia. Antes se llamaba familia 18 también en algunos círculos, pero familia 35 es pienso yo, es el nombre que se le va a quedar. Ahora, eh,
ya más avanzado, Friedrich Wiese en 1982, él realizó un estudio de 3 capítulos de Lucas y él encontró, por un lado, y este es como un mapa mental, no hay que tomarlo tan exacto, pero esto fue lo que él encontró, ¿sí? Él encontró manuscritos que no se podían clasificar en grupos, encontró algunos manuscritos que pueden ser representativos del occidental, del alejandrino, de los cesareos. eh, Encontró varias líneas de transmisión bizantinas, más de 30 líneas de transmisión bizantinas, según los criterios como él podía armar los grupos de afinidad, y encontró KR como el grupo más grande dentro de todos los grupos, el grupo más grande y coherente, que es la familia 35. Así que, estando así la situación, que los manuscritos de la familia pueden ser clasificados como bizantinos, lo que queremos saber es si el texto que contienen esos manuscritos son, es decir, si el texto es independiente del resto de la masa bizantina. Si hay diferencias que nos expliquen, digamos, ciertas variantes que aparezcan en la familia, en los manuscritos de la familia, y que no aparezcan o no con tanta frecuencia en el resto de los manuscritos bizantinos, que nosotros le vamos a llamar KX, es decir, la masa bizantina, porque es que von Soden, él definió su KX como todos los manuscritos que no eran ni KR ni KI. Entonces, el doctor Pickering usa KX en el sentido de todos los bizantinos que no son familia 35 y le llama la masa bizantina. De lo que queremos saber es eso, si el texto es independiente de la masa bizantina. Así que vamos a comenzar con algunos ejemplos. Aquí les he puesto la palabra en griego porque es que hay que ir aprendiendo estas cosas. Yo en lo que puedo se los pongo siempre en español. Sin embargo, para esta charla y probablemente para la siguiente vamos a estar usando algunas palabras en el griego. Estoy utilizando dentro de lo posible a cómo se pronuncia el griego moderno, a cómo una persona de Grecia de hoy en día, al ver esta palabra, la pronunciaría. No se sabe exactamente cómo se pronunciaban antes porque obviamente no hay registros auditivos de cómo la gente hablaba. Solo se puede teorizar que se pronunciaba así y se pronunciaba así. Esta palabra in es un sinónimo de hiperken. Es en Hechos 4:34 cuando decía que no había ningún necesitado. Está ¿cómo se llama? El verbo está en imperfecto. No había ningún necesitado. Entonces, a pesar que son sinónimos, la familia 35, y creo que aquí necesito otra vez mi puntero láser. There you go. Entonces aquí la familia 35, todos los manuscritos de la familia, que aquí son como 90, 91, excepto uno, tienen in, mientras que el 75% prácticamente de todos los manuscritos bizantinos contienen hiperken. Entonces, aquí tenemos una diferenciación entre la familia y KX. En este caso, la familia es independiente de KX. Es decir, la familia se va por un lado y KX se va por otro lado. Espera que no me funciona aquí el asunto este. Ahí está. Entonces, tenemos que hay testigos antiguos para los dos lados, y son testigos precisamente del siglo IV.
Ahora tenemos aquí Hechos 15:7, cuando dice que cuando Pedro se levanta en el concilio de Jerusalén y le dice a toda la congregación, Dios tomó una decisión entre ustedes en Jimin, en vez de entre nosotros en Jimin. Es decir, si ustedes escucharon Jimin tanto aquí como acá, es que así se pronunciaría el griego actualmente. Es probable que esta U se pronunciaba Humin y esta ETA se pronunciaba Hemin, pero no se sabe exactamente. Ahora, como hay confusión al momento de la transcripción de muchos manuscritos, se piensa que se pronunciaban, si no igual, muy parecidas. De tal forma que cuando alguien estuviera escribiendo un dictado, no supiera exactamente cuál de las dos o se equivocaría fácilmente. Bueno, aquí entonces esta es entre ustedes y esta es entre nosotros. Tenemos que la familia dice entre ustedes y el 63% de los bizantinos dicen entre nosotros. Entonces aquí la familia es independiente y ambos son antiguos. Este lat significa que es la variante que aparece en la Vulgata latina y este it en algunos manuscritos it significa it es la Vetus latina, es decir, una versión más antigua que la Vulgata. Pero aquí ambos son antiguos. Hechos 21:8. ¿Cómo se llama? Es el viaje de Pablo a Jerusalén. Y aquí Ilthomen significa llegamos. Y aquí Periton Pablon Ilthon significa los que iban con Pablo, junto, los que iban con Pablo, llegaron. Este es llegamos en primera persona, este es llegaron en tercera persona. O sea que aquí Lucas no se está incluyendo en el grupo, aquí sí se está incluyendo. Hay otras dos variantes que son las mismas cuatro palabras en ese orden, pero en vez de decir llegaron, dice llegamos. Aquí sí se estaría incluyendo. Y aquí hay otra que dice y los apóstoles llegaron. Entonces, esta es la de la familia 35 que es independiente de KX. Y KX está dividida. Ahora, cuando me refiero a que KX está dividida, si ustedes ven, aquí hay un 38.8 y hemos hablado que un 20% de los manuscritos son representativos de la familia 35 en el libro de Hechos aproximadamente. Entonces, ¿qué nos referimos a que no hay KX? Lo que nos referimos es precisamente lo siguiente, que si bien el 20% que es la familia tiene Ilthomen, hay un 18% de KR que tiene también Ilthomen. Hay un 46.4 que tiene la segunda variante, un 13.13 que tiene la tercera y un 1.1 que tiene la cuarta. Entonces, si vemos a KX acá, no hay mayoría, solo hay pluralidades de las cuales la pluralidad más alta es precisamente esta. En este caso, KX está dividida. No hay una lectura definida para KX y a eso es que nos referimos. Y bueno, la familia es más antiguo que KX. Aquí tenemos varias variantes, por así decirlo. Aquí hay un montón de variantes, hermanos. Aquí es la palabra querer. En Hechos 23:20, el sobrino de Pablo le está hablando al comandante y le está diciendo que, ¿verdad? Los judíos quieren matar a Pablo y ese tipo de cosas. Entonces, él le dice, quisieran ellos aquí.
quisieran, refiriéndose a ellos, versus quisieran ellos sería ellos refiriéndose a los judíos, refiriéndose a el Sanedrín, refiriéndose al comandante, refiriéndose a una tercera persona, él, que no se sabría cuál, o refiriéndose a el Sanedrín como un conjunto. Y eso es lo que se puede ver en el griego en todas estas diferentes formas de quisieran, quisiera él, quisiera ellos. Y bueno, entonces el asunto es el siguiente. El asunto es que una vez más la familia está bien definida como usualmente lo está y no hay KX. KX está dividido en varias pluralidades y lecturas minoritarias también. Y aquí la lectura de la que tiene la familia es muy antigua. Ahora tenemos Romanos 5.1, que esta es una variante que ustedes la van a poder ver, la van a poder escuchar mencionada por varios críticos textuales. Porque es que aquí en Romanos 5.1 dice algo así como, por tanto, ya que hemos sido justificados para con Dios, tenemos paz para con Dios. Y esta sería, tengan paz para con Dios. Es decir, estemos en paz, que sería ecomen, o tenemos paz, ecomen. Es decir, las dos se pronuncian casi de la misma forma, solo que esta O es un poquito más larga, esta omega un poco más larga que la omicron. Entonces, ya sea que el texto nos está pidiendo que estemos en paz con Dios como algo activo que tenemos que hacer, o que el texto nos está diciendo una realidad de que habiendo sido justificados, habemos obtenido paz delante de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, por el significado, aquí es cuando digo yo que no es correcto aplicar la crítica textual porque puede ser subjetiva, porque alguien puede decir, bueno, yo pienso que aquí Dios ya hizo todo lo que iba a hacer y según el contexto tenemos, tenemos paz con Dios. ¿Verdad? Alguien puede decir, no, yo pienso que como más adelante habla de que tiene que haber un cambio en la persona, entonces aquí está hablando de que hay que estar en paz con Dios. Bien, dejando eso a un lado, vamos a ver cuál es la evidencia. Y aquí tenemos que esta es la lectura de la familia. Aquí la familia está sólida. Y un tercio de KX va con la familia y 2/3 van en contra de la familia. Y a favor de la familia están todos estos manuscritos antiguos. Ahora vamos a ver Romanos 16:6, que dice isgimas o isgimas. Como les decía, esta upsilon y la eta es probable que se pronunciaba igual o muy, muy parecido. Y era a causa de confusión. Entonces, aquí es en el capítulo 16, Pablo se está despidiendo de la gente, está diciendo saludan a fulanito, saluden a menganito. Entonces, aquí está diciendo que saluden a María, que por su nombre probablemente era una judía. Saluden a María, eh, la cual creo que dice ha servido, ¿sí? Ha servido a ustedes o a nosotros. Entonces, aquí sería ustedes o nosotros. Déjenme chequear si esto es correcto. Sí, sí creo que no me estoy equivocando. Entonces, aquí si ven el porcentaje bien bajo porque casi no hay manuscritos fuera de la familia que compartan esta variante. Entonces, como aquí la familia dice una cosa y el resto de los manuscritos bizantinos dicen otra, aquí podemos ver que esta es una variante diagnóstica de la familia y podemos decir que la familia es independiente. Ahora,
Podría ser casualidad de que en algún texto una variante sea distinta al resto de los bizantinos. Ah, tal vez pudiera ser casualidad que dentro de ese mismo texto dos variantes sean distintas, pero cuando hay muchas variantes, en el caso de la familia son 658 lecturas diagnósticas que son independientes del texto, del resto del texto bizantino, son independientes de la masa bizantina. Son 658 lecturas en todo el Nuevo Testamento, en todos los libros prácticamente. Entonces, tenemos una consistencia que nos dice que este arquetipo de esta familia tuvo vida propia, coexistió junto con el arquetipo, si es que se puede, pero hay momentos que les digo, la masa bizantina está bien dividida, como ya hemos visto dos ejemplos, entonces no se puede tener un arquetipo definido con respecto a la masa bizantina, pero entonces el tipo de texto de la familia coexistió con el tipo de texto del resto de la masa bizantina. Y tenemos la antigüedad, ¿verdad? El siglo segundo o tercero. Luego tenemos esta serie de variantes aquí en 2 Corintios 1:15, que es cuando Pablo dice que había pensado ir primero a ustedes. em, ¿Cómo se llama? Pero al traducirlo no hay mucha diferencia. Si aquí la única diferencia al traducirlo entre todos estos es que proteron, que significa primero, aparece en todas las varias, excepto en la primera. El resto son distinto orden y que aquí hay un artículo definido antes de proteron. Pero pueden ver la diferencia. Aquí el 61% tiene este orden de palabras y el 21.6% tiene las mismas palabras, pero en otro orden. Entonces, para mí esto es interesante porque aunque se traduce igual y significa lo mismo, hay dos órdenes diferentes. Esta gente fue fiel a mantener este orden y eso es importante. Porque, bueno, la familia 35 muestra independencia aquí en ¿cómo es? En este set de variantes. De hecho, a esto es lo que me refiero cuando llamo un set de variantes. Un set de variantes es un conjunto de variantes que están en el mismo sitio, ¿verdad? Aquí podemos ver un fenómeno que se llama discordia de discourse, que a veces los alejandrinos no están puestos de acuerdo. Y los dos manuscritos alejandrinos de preferencia son el sinaítico por un lado, el Vaticano por otro lado, y ustedes pueden ver la diferencia. ¿Verdad? Que el Vaticano tiene proteron, que significa primero, y el sinaítico no. Ahora tenemos aquí en 2 Corintios, Lipi es los demás y poli es muchos. Y entonces hay una diferencia no solo en la grafía, sino también en el significado. Sí, como los demás o como los muchos. Esta es la lectura de la familia que ustedes pueden ver que KX está partido en dos. Sí. Aquí habría un 33.5% de KX y aquí un 46.2%. No hay un KX definido, mientras que la familia está aquí completamente. Y ambos son antiguos, lo cual es interesante porque eh, esto vendría a significar que ambos tipos de texto, el que dice Lipi y el que dice Poli, coexistieron incluso en la antigüedad.
¿verdad? Ahora vamos a ver varios de Santiago o Jacobo. Tal vez en otro video hablo por qué me refiero a Jacobo y no a Santiago. Pero es el libro de Santiago. Entonces, Jacobo 1:3 tenemos nomu versus logu. Nomu es ley, ser oidor de la ley, y logu es palabra en genitivo, ser oidor de la palabra o de palabra. Y aquí tenemos que la familia es independiente de la masa bizantina, KX. Y KX aquí muestra antigüedad. No significa que esta no sea antigua, significa que existieron al mismo tiempo, pero el hecho de que esta tenía una y estos tenían otra, significa que es independiente y que podría ser que fuera anterior a estos dos, solo por el hecho de ser independiente. Jacobo 2:3 no es una variante traducible, pero hay diferencia. La diferencia está en este artículo acá. Y una vez más, tenemos que la familia es independiente. Es independiente tanto de la masa como de los manuscritos alejandrinos. En Jacobo 2:4 es no, u, versus que u, que es y no, o también no. Y aquí está, pues es más fuertemente una lectura diagnóstica esta, ¿verdad? Que las anteriores, porque aquí se va acercando mucho al 20%. Y pues aquí es antigua. Entonces, el hecho de que la familia no tenga atestación antigua en alguna variante independiente no significa que sea una variante eh, que no es antigua, sino que es reciente, ¿verdad? Digamos, aquí sí está. En la anterior, estos mismos cuatro testigos estaban en contra de la familia y a favor de la masa bizantina. Interesante, ¿no? Ahora, Seafton versus Afton es a ti mismo versus sí mismo. Y hay un 50-50. Sin embargo, aquí en este 50, perdón, 50% versus 50%, y aquí en este 50% está incluido el 20% de la familia. Entonces, en cuanto a KX, sería 30 versus 50. Y la familia tiene una lectura independiente y antigua. En Jacobo 2:14 es tiene versus tuviera. Si alguien tiene fe versus el subjuntivo, si alguien tuviera fe. ¿Cómo se pronunciaría esto? X. Y este se pronunciaría X. Sí que se pronuncian prácticamente igual. Y sin embargo, aunque se pronuncian igual, los manuscritos de la familia tuvieron el cuidado de escribirlo correctamente como siendo un verbo en presente. Mientras que parte de la masa lo escribió en subjuntivo y parte lo escribió en presente. Y es una lectura antigua de la masa bizantina. Jacobo 3:2 es siendo capaz versus capaz. No hay mucha diferencia, pero en el griego, si ustedes ven la grafía es distinta. Tenemos un 23% versus un 76.5%. Ambos son antiguos. Hogar o jo es, aquí está, este gar es porque, es como que explica una razón, ¿verdad? Es una continuidad en los argumentos o una conclusión. Eh, entonces, aquí igual la familia es independiente y KX es antigua. En el mismo verso está Himon versus Himon, se pronuncian igual, y es nuestra versus vuestra, ¿sí? En primera persona versus tercera persona. Y aquí tenemos que la familia
tiene esto, entonces es independiente de KX, que KX es antigua. Tenemos luego, en el mismo verso 14, tenemos luego, pero luego también, o luego también, o luego y. Y esas tres variantes están colocadas así. Aquí los tres están por separado, los documentos antiguos de los alejandrinos, la masa bizantina y la familia 35. Ahora vamos a Primera de Pedro. Vamos a tocar unos tres pasajes de Primera de Pedro. Aquí no hay diferencia traducible básicamente, pero pueden ver que aquí la diferencia está en lusin versus loosin y lispe. Y entonces así está la situación. Estos son los testigos antiguos que van con la familia y aquí tenemos los alejandrinos que están partidos en dos. P72 y B por un lado y Aleph y A, que en este caso en Pedro es alejandrino, por otro lado. Pedro 4:3 es les versus nos versus nada. Y pueden ustedes ver aquí, ¿verdad? Pues que como los alejandrinos están divididos, el KX está acá, pero también está acá, y la familia solamente está acá. Y la familia no está dividida. Aquí es por los siglos o para siempre. Igual no hay mucha diferencia, solo hay una sigma aquí. Y aquí está omitida ambas palabras. Pero, una vez más, la familia 35 es independiente del resto. Y creo que para finalizar este segmento tenemos en Tercera de Juan, eh, idamen o ídate o idas, ¿verdad? A veces el diptongo se pronuncia como i. Sería sabemos, saben, o sea, ustedes, ¿verdad? Saben o tú sabes. Y tenemos que la familia es independiente de KX y también de los alejandrinos y KX es independiente de los alejandrinos. Entonces, cuál es la conclusión? ¿Qué podemos llegar? ¿Cuál es la conclusión con respecto a estas variantes que nos muestran de la familia? Que la familia 35 o KR es independiente de la masa bizantina, KX. Pero también nos muestra que tanto la familia 35 como KX son antiguas. ¿Por qué? Porque tienen atestación antigua dentro de sus variantes independientes, la una de la otra. Ahora, y no quiero cansarlos, pero este es un tema que hay que tocarlo, ¿verdad? Vamos a ver el arquetipo, el arquetipo, el mosaico de las lecturas propiamente de las familias, 35 en Jacobo o Santiago, y vamos a ver por qué decimos que es independiente junto con otras características. Esto lo tomamos de las páginas 182 a 183 de The Identity of the New Testament 4. Entonces, igual no quiero abrumarlos con demasiada información, pero para que sepan, este es el versículo. Luego sigue la lectura de la familia, la variante de la familia, con el porcentaje a donde existe esta lectura. Y esta doble barra significa que se presenta una segunda variante junto con sus testigos y el porcentaje de manuscritos que la acompañan. Aquí en la primera, no estamos seguros si hay una KX bien definida o no, porque aquí, si le restamos el 20%, quedaría, en cuanto a KX, quedaría un 50% de KX acá y un 30% de KX acá. Entonces no hay una mayoría bien definida en cuanto a KX, por eso se le pone el signo de interrogación.
Y bueno, para hacerlo visualmente un poco más fácil, voy a concentrarme aquí. Tenemos que no hay KX. Aquí tampoco hay KX y aquí hay un 30 y aquí hay un 50. Aquí está dividido en dos pluralidades, KX y no hay una variante bien definida, mientras que la familia está definida. Aquí también está dividido en la pluralidad de 51 y 28. Aquí también KX está dividido. Aquí este 46 incluye, como ya les he dicho, y disculpen que lo repita mucho, incluye un 20% de manuscritos que son de la familia y un 26% que no son de la familia, que son bizantinos, pero no son de la familia. Entonces aquí sería, en cuanto a KX, 26, 47, 4.5 y 2.5. Y aquí, entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Les estoy mencionando los sitios en los cuales, y ya aquí es del capítulo 4 al capítulo 5, los sitios en los cuales el KX no está definido y sin embargo la familia está bien definida. ¿Sí? Aquí estamos hablando de definición de la familia, ¿verdad? Y vamos a seguir, quedan dos más. Y bueno, ahora aquí lo que les quiero presentar es otra vez desde el versículo 1 siempre este es el perfil de la familia, la serie de lecturas propias de la familia y vamos a ver que tienen atestación antigua. Tienen atestación antigua. Aquí se los puse en color celeste para que lo vean bien junto con el siglo correspondiente. Los capítulos 1 al capítulo 3 y del capítulo 4 al 5 vemos que hay bastante atestación antigua. Aquí lo que les quiero mostrar es el fenómeno que es típico de los manuscritos más antiguos, que no son los mejores, en los cuales no están precisamente puestos de acuerdo. Por ejemplo, aquí el Sinaítico dice una cosa y el Vaticano dice otra cosa. Y pueden ir viendo aquí las veces en las cuales nosotros lo clasificamos como concordia discourse, es decir, en lo que están puestos de acuerdo es que no están de acuerdo. Igual en los capítulos 4 al 5 hay bastante lectura de concordia discourse. O sea que si nos vamos por los alejandrinos, tampoco podemos saber cuál es el texto, sino que hay que escoger dentro de las variantes cuál es la que consideramos que contiene o no el texto. Entonces, para verlo en global, en Jacobo, hay 28 lecturas que forman parte del arquetipo de la familia, perdón, aquí sería del perfil de la familia. Hay 14 en las cuales no hay una definición de la masa bizantina y 4 más que posiblemente no haya. Hay 14 lecturas con atestación antigua para la familia 35, es decir, la mitad. Existen 12 lecturas en las cuales hay Concordia Discourse en manuscritos alejandrinos. Así que tenemos un perfil arquetípico de la familia en Jacobo que está bien definido. No hay ambigüedades. Es objetivo, demostrable, verificable. O sea que cualquier persona puede sacar los manuscritos, cotejarlos y decir, sí, hay un perfil arquetípico de la familia, un perfil que nos indique un texto común de la familia. También podemos ver que KX no tiene un perfil definido. Podemos ver que el arquetipo de la familia es independiente de la masa bizantina y que contiene lecturas antiguas y no hay patrón y no hay dependencia. Es decir, que los testigos alejandrinos no siempre está el Sinaítico con la familia, no siempre está el Vaticano, no siempre está el Papiro 100 con la familia, sino que en distintas situaciones y distintos patrones hay atestación antigua. O sea que la familia no solo es independiente de la masa bizantina, sino que es
independiente de los documentos antiguos, porque no hay patrón de documentos antiguos que explique la antigüedad de la familia. Y los manuscritos alejandrinos no están puestos de acuerdo en 12 lecturas, que este es el fenómeno que pues yo privadamente llamo Concordia Discourse. William Bergen, él se refirió a Concordia Discourse cuando habló de los 5 grandes unciales. Yo me refiero cuando estoy hablando de los testigos alejandrinos clasificados como clase 1 según Kurt y Barbara Allen. Ahora vamos a ver el arquetipo independiente en el grupo de epístolas generales o católicas. Aquí lo que vamos a ver es un cuadro que resume para tener una idea más expedita. Entonces tenemos este cuadro que les hice, tiene el perfil 35 en las epístolas generales. Y tenemos aquí arriba, tenemos la carta. Ya les dije que Jacobo lo mismo que Santiago. Tenemos el número de lecturas para esa carta. Digamos, aquí solo hay 2 porque Tercera de Juan solo tiene un capítulo, ¿verdad? Igual, lo mismo para Judas y lo mismo para Segunda de Juan. Ya estos son libros un poco más grandes. Tenemos acá cuántas veces en estas lecturas de la familia KX está dividido o no existe, ¿verdad? No hay una definición clara y podemos ver acá. También en la siguiente columna podemos ver cuántas lecturas tienen atestación antigua. Esta se refiere solo a las lecturas de la familia 35. Y en cuántas hay Concordia Discourse. Y abajo se pueden ver los totales. Pueden ver es 119 lecturas, forman el perfil de la familia. Hay 54 ocasiones en las cuales las lecturas de KX no están definidas. Hay 90, que es un 76% de atestación antigua, y hay un 57% de estas lecturas en los cuales los manuscritos alejandrinos, que son los más antiguos, en edad, el manuscrito, no el texto, porque estamos hablando que la familia 35 es igual o más antigua que el texto que aparece en los alejandrinos. Entonces hay un 57% en el cual los alejandrinos no están puestos de acuerdo. Les recuerdo que no hay un arquetipo alejandrino para ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Solo hay manuscritos clasificados como alejandrinos, pero no comparten un texto común, que son muy dispares. Entonces tenemos para repasar las estadísticas de Jacobo, que esta ya la vimos. Tenemos aquí las de Primera de Pedro, las de Segunda de Pedro, las de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y los totales. Entonces, aquí vemos que la familia está bien definida y es independiente a KX. Podemos ver que la familia es antigua porque tiene lecturas antiguas. Podemos ver que KX no está definido y que los alejandrinos no son coherentes. En resumen, hemos visto de la independencia de KX en general, cómo el perfil en Jacobo es independiente, el perfil de la familia, y como hemos visto cómo el perfil de la familia pues tiene su desempeño en las epístolas generales. Así que podemos concluir que la familia 35 tiene un perfil definido, independiente y antiguo. Esto es Texto y Teología. No se olviden, por favor, de darnos like y de suscribirse. Entonces, es bastante información, pero lo que les queremos transmitir, y bueno, debería de poner más si lo estoy demostrando, pero ahorita solo estoy mostrándoles
por qué decimos, pero no estoy dando la demostración completa, pues sería de presentar todo el perfil y por razones de tiempo y espacio no podemos hacer eso. Sin embargo, entonces hemos presentado evidencias claras, objetivas, verificables, demostrables, que solo es de que la gente coteje los manuscritos para ver si esto es cierto o no. Evidencias que muestran que la familia es independiente. Si, si este grupito de variantes que son propias de la familia, que casi solo están exclusivamente en los manuscritos de la familia y que son parte del arquetipo de la familia, si estas lecturas tienen atestación antigua, porque no estamos hablando de cualquier lectura, estamos hablando de las lecturas que definen el perfil de la familia, son lecturas diagnósticas, son específicas de la familia. Si esta serie, si el 50, si el 40 al 60 por ciento de las lecturas del perfil de la familia tienen atestación antigua, significa que la familia es antigua. Significa que el arquetipo de la familia es antiguo. Significa que el texto que contienen estos manuscritos es igual de antiguo porque existía en el tiempo en que estos alejandrinos hicieron sus textos discordantes, privados. Existía en ese tiempo. Lo otro sería que el que armó supuestamente el texto que sería un texto artificial, dicen los críticos textuales, en el siglo XII, hoy dicen que no, que fue en el siglo XIV, pero es mejor, porque el que lo armó en el siglo XIV y después lo popularizó y obligó supuestamente que la gente tenía que copiar ese texto y por eso tenemos que en ese siglo sí es el texto mayoritario. Bueno, el que lo hizo en el siglo XIV supuestamente tuvo que haber tenido una copia de todos los papiros que se citan como fuentes antiguas para las variantes específicas de la familia. Tuvo que haber tenido copia de todos los unciales exactamente tal y como las tenemos hoy en día. Y eso no es razonable, hermanos. Es más razonable ver y pensar por lo que podemos ver que más bien al contrario, que la familia es tan antigua que estos alejandrinos tenían disponibilidad a copiar esas variantes de la familia. Y más adelante como premisa informativa, más adelante en algunos videos les vamos a mostrar por qué el tipo de texto bizantino y la familia es el texto del cual disgregaron el resto de los tipos de texto, incluyendo el alejandrino, el occidental y el cesareo. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahorita solo queríamos mostrarles la evidencia a favor de la familia 35. El próximo video habla acerca de la antigüedad, no se lo pierdan. Y para todos ustedes que son nuevos en todo este asunto, pues bienvenidos a la familia. Aquí todos son aceptados. Que el Señor los bendiga y pasen un bonito día.